después de escuchar a la presidenta de esta comunidad, a María Chivite, y terminábamos precisamente hablando con ella de casi del balance del juicio del fiscal general del Estado, que ayer quedó visto para sentencia, después de 2 semanas, un juicio inédito a una institución, o al representante de una institución como es la Fiscalía General del Estado. Ayer se celebró la última sesión con las conclusiones finales de las partes, y lo que vamos a hacer para poner un poco de orden es que vamos a empezar con lo que expuso la acusación, que básicamente no se mueve ni un milímetro, a pesar de todo lo que se ha escuchado dentro de esa sala, no se mueve ni un milímetro de lo que pensaba antes de que empezara el juicio. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Y es que es esto, ¿no? Que a pesar de todos los testimonios que hemos escuchado, como los periodistas que desvinculan al fiscal de cualquier filtración, los titubeos incluso de la UCO, la acusación mantiene que Álvaro García Ortiz es responsable del delito de revelación de secretos. Creen que los indicios son suficientes para respaldar esa teoría. Restan toda validez a lo que contaron nuestros compañeros. Los periodistas interpretan que su derecho a no revelar sus fuentes hace que su testimonio sea tan poco fiable como el que pueda dar un acusado. Este es el argumento. Pierde fuerza, sí, el testimonio de los periodistas por esa salvaguarda del secreto profesional. Lo que hubo ayer fue un choque de relatos en la última sesión por la filtración del correo en el que el novio de Ayuso admitía sus delitos fiscales. Las acusaciones encabezadas por el novio de Ayuso proclamaron la culpabilidad del fiscal general. El acusado filtró el email a la cadena SER. Imitando los métodos de revelación políticos, ese email había sido transmitido a la cadena SER por el acusado, como método para activar su relato institucional de confesión y culpabilidad, como parte de su estrategia para eludir la responsabilidad posterior. Los periodistas fuimos enemigos a batir, hasta 8 han declarado que tuvieron o conocieron el documento antes de que lo tuviera Álvaro García Ortiz. Declararon como testigos, obligados a decir verdad, pero para las acusaciones los periodistas son eso que decías tú, que somos más parecidos a los imputados. Pueden acogerse al derecho a no revelar sus fuentes ante las preguntas que se les formulen. Es decir, que con respecto a la selección de qué pregunta responder y qué no, pues se encuentran en una situación análoga a los investigados. Igual, lo que hace que tengamos que prestar cautelas en la valoración de lo que dicen. Cautelas especiales, igual que se adoptan con los investigados. No son las cautelas normales de un testigo. En el informe final, el novio de Ayuso volvió a presentarse como la víctima de una persecución política por parte de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía, que se alineó con el Gobierno, dijo, para lanzar contra él un relato de culpabilidad. Es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena antes de que ni tan siquiera existiera ningún procedimiento penal. No había reparto de la denuncia y ya se era el delincuente confeso. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para don Alberto González Amador? Que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa. Las 6 sesiones no han aportado ningún indicio que vincule a Álvaro García Ortiz con la filtración, y conscientes de eso, los abogados se han centrado en la nota de prensa de la Fiscalía que desmintió el bulo de Miguel Ángel Rodríguez y que fue el origen de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no lo olvidemos. Sin embargo, luego esa nota la descartó el Supremo. Ahora dicen que ese comunicado puso el sello institucional al reconocimiento del delito. Un componente de la nota de prensa innecesario para neutralizar el supuesto bulo del que partiría todo, que la Fiscalía habría propuesto un pacto y que el pacto se habría parado desde arriba. Su inclusión en la nota de prensa jamás podría estar justificado por ningún fin expresado por el acusado como pretendido por la nota. Neutralizar que el fiscal del asunto hubiera impulsado una conformidad no requiere decir que ha reconocido ningún delito. Porque Luego, eso Pedro, es delito, dijo Ángels. Luego, Pedro, están las conclusiones de la defensa, pero vamos a hacer una cosa. Como tenemos que ir a la pausa, a la vuelta vamos con las conclusiones de la defensa. Nos han quedado clarísimas las conclusiones de la acusación. Vamos a escuchar después las de la defensa, porque de estas acusaciones, y casi solo te lo quiero pedir a ti, luego hablaremos todos, como representante decano de los periodistas sentado en esta mesa, a mí me parece muy preocupante las palabras de la defensa sobre
sobre el trabajo de los periodistas, sobre la protección de la fuente, porque al final el periodista protege a la fuente para garantizarle a los ciudadanos una información veraz. Nos ampara la Constitución. Es que además los equipara con los imputados. Claro. Es decir, que es una cosa verdaderamente fuera de lugar. Quiere decir, un derecho constitucional no se puede ser, está para proteger a los ciudadanos, no solamente a los periodistas. Yo creo que en esto del secreto profesional siempre pensamos que somos nosotros los que estamos protegiendo. No, estamos protegiendo a los ciudadanos, porque en cuanto no tengamos esa capacidad no podremos denunciar prácticamente nada. Y por eso no es una defensa corporativa de nuestro negocio, de nuestra profesión. Es una defensa de todos los ciudadanos, porque tienen derecho a contar cuando vean algún tipo de irregularidad, algún tipo de corrupción, algún tipo de manifiesta ilegalidad o ilícito en cualquier empresa, tienen derecho a denunciarlo. Y si el periodista puede ser perfectamente obligado a decir quién es su fuente, pues el que paga no solo el periodista, sino el que paga es el ciudadano, que tiene derecho a denunciar la corrupción. Tiene la democracia. Voy a hacer esa pausa que decía. A la vuelta vamos a seguir escuchando los alegatos, las conclusiones finales de la defensa del fiscal general del Estado, y vamos a hacer un repaso de lo que ha dado de sí el juicio, y ya iremos con todo el análisis. Estábamos escuchando lo que dio de sí ayer esa última jornada del juicio al fiscal general del Estado, con las conclusiones tanto de la acusación como de la defensa. Habíamos escuchado de momento los argumentos de la acusación. Pedro, antes de ir con los argumentos de la defensa, una pregunta. ¿Alguna acusación pidió que se abra algún tipo de procedimiento sobre los periodistas por falsos testimonios, dando por hecho que no se los creen? No, esto no lo ha pedido ninguna de las acusaciones, Ángels, y es otra de las reflexiones que planeaba ayer entre los periodistas del Tribunal Supremo, porque si los periodistas han mentido para proteger al fiscal general del Estado, hay que deducir testimonio, hay que investigar ese presunto delito en los juzgados de Plaza de Castilla. Desde luego, ninguna de las acusaciones lo pidió. Vamos a ver si la sentencia finalmente fuera condenatoria, si pone este elemento sobre la mesa y deduce testimonio para que los juzgados de Plaza de Castilla investiguen un presunto delito de falso testimonio. Y vamos con los argumentos de la defensa. El abogado que defiende a García Ortiz dijo que solo hay indicios manoseados por la acusación, y se refiere sobre todo al tratamiento que han hecho del borrado de las comunicaciones, del teléfono, de los correos, dando a entender que el fiscal lo hizo adrede para intentar eliminar cualquier rastro que le inculpara. Pero la defensa va más allá y habla incluso de una instrucción con lagunas, Pedro. Sí, dice la abogacía del Estado, que hizo un repaso cronológico y minucioso de los hechos, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es inocente. En relación con que la filtración hubiera procedido del señor fiscal general del Estado, no hay absolutamente ninguna prueba, porque no puede haberla. Es Iñaki Ocio, que frente al desprecio a la prensa que habían pregonado las acusaciones, respaldó el trabajo y la versión de los profesionales de los medios de comunicación. Su declaración, tanto en instrucción como ahora, ha sido persistente, ha sido consistente, ha sido creíble, al indicar que su fuente le había secuestrado la publicación del correo de 2 de febrero. La abogacía del Estado hizo un relato diametralmente opuesto al del novio de Ayuso. No hubo borrado de teléfono como consecuencia de la apertura de la investigación contra García Ortiz, y tampoco eliminó su cuenta de correo electrónico. Eso lo hizo 2 meses más tarde. La Fiscalía, dijo la abogacía del Estado, quiso dar una respuesta institucional con una nota de prensa de desmentido al bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez sobre el origen del pacto de conformidad, que pretendía transmitir el mensaje de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a una persona inocente como Alberto González Amador para conseguir una confesión en base a objetivos políticos. Ese era el contenido del bulo. La única filtración aquí, dijo Iñaki Ocio, es la de Miguel Ángel Rodríguez, que usó el correo de un fiscal para difundir entre los periodistas esa mentira sobre el pacto de conformidad, atribuyendo a García Ortiz una conducta prevaricadora. Que el señor Carlos Neira le envió una fotografía del correo que acaba de recibir del fiscal del caso a su cliente. Y su cliente inmediatamente, el señor González Amador, inmediatamente lo transmitió al jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es la única filtración que tenemos en esta causa debidamente acreditada. Las defensas denunciaron lo que llaman lagunas del instructor, que solo dirigió la investigación contra el jefe del Ministerio Público, a pesar de que el correo con la confesión viajaba y se compartían carpetas de operadores jurídicos a las que tenían acceso cientos de personas. Como consecuencia de este procedimiento de visado, tuvieron acceso todas las personas que se encontraban incorporadas en Fortuny, 524 fiscales y funcionarios,
todas las personas que se encontraban dadas de alta en SACI, 176 personas, y todo ello se encuentra debidamente documentado gracias a la labor de la Abogacía del Estado y del Ministerio Fiscal, porque existió una voluntad de no investigar toda esta ampliación del espectro de personas que potencialmente podían tener acceso a esta documental por parte del magistrado instructor. El tribunal ya delibera una sentencia que será histórica. Susana Polo, magistrada encuadrada en el sector progresista, será la ponente. Pedro, gracias. Un abrazo. Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Decía Pedro, ahora le toca al Supremo dictar esa sentencia a partir de los documentos aportados, de los testimonios que hemos ido escuchando todos estos días. Pero ahora que el juicio ha terminado, Isa, ¿cuáles dirías tú que han sido los momentos claves sobre los que tiene que pivotar la sentencia del tribunal? Pues tienen tarea los magistrados, porque aunque no es un delito especialmente complejo, que al final es una revelación de secretos, la clave va a ser la credibilidad que concedan a estas tesis enfrentadas sobre los elementos sobre la mesa que venimos comentando. Y en esto, pues lo primero a resolver son las nulidades que pedían la Fiscalía y la Abogacía del Estado, sobre todo por esa desproporción en los registros como este del que hablaba un agente de la AUCO. En el momento de entrar en registros yo literalmente no sabía lo que se estaba buscando. A mí solamente me dicen que se necesitan tipos de documentos y yo voy a la estructura de carpetas donde sé que hay documentos. Cuando eso se llevó a cabo era nulo y era nulo de toda nulidad. Nulo de toda nulidad, decía la representante de la Fiscalía, Ángeles Sánchez Conde. Y al margen de este tema, otro asunto clave es el borrado del teléfono del fiscal general. Era un borrado rutinario, estaba destruyendo pruebas, el choque en las intervenciones del letrado de González Amador y el abogado del Estado. El 16 de octubre del 24, a las 10 horas, se notificó e hizo público el auto de asunción de la competencia de la Sala Segunda. A las 15:01 de ese día por primera vez y a las 15:17 por segunda vez, Álvaro García Ortiz procedió a borrar y eliminar todos los mensajes de todas las conversaciones de la aplicación de WhatsApp. Hacer una relación entre el borrado del día 16 con el conocimiento de su imputación no se sostiene. El señor fiscal general del Estado podía haber borrado muchísimo antes si existiese una verdadera voluntad de ocultamiento. Al fiscal Isa le reprochaban el borrado de los correos. Sí, es uno de esos indicios manoseados, como mencionabas, que decía el abogado de García Ortiz. El juicio ha aclarado que ese borrado de su cuenta de Gmail fue 2 meses después de los registros. Vaya, que la AUCO ya podía haber cogido de allí lo que hubiera sido necesario. También que cerró la cuenta porque estaba recibiendo amenazas. La responsable de estos asuntos en la Fiscalía General dijo además que García Ortiz ha cambiado de móvil una vez al año desde que está en el cargo. Y al margen de esto hay más temas, que es la credibilidad de los periodistas. Y como comentaba nuestro compañero Pedro Jiménez, es aquí donde está la madre del cordero, porque 3 aseguran que tuvieron el correo filtrado antes que el propio fiscal y al menos otros 3 conocían también antes su contenido. Lo que está claro es que esa noche, a las 21:38, el periodista Miguel Ángel Campos intenta contactar con el fiscal general a esa hora. ¿Habló con don Álvaro García Ortiz de alguna forma? En ningún momento. En ningún momento. ¿No le escribió ningún WhatsApp? En ningún momento. ¿Y no le llamó por WhatsApp? En ningún momento. No mantuve ninguna conversación con el señor Campos, que quede muy claro. Escuchábamos a un perito de la AUCO, a nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que dio la primicia, y al propio García Ortiz. Campos dejó claro que su fuente no fue el fiscal general, como también hicieron los compañeros del diario.es y del País. Las acusaciones lo que plantean es si es válido como prueba el relato de un testigo, que nunca será completo, porque tiene derecho constitucional a preservar la fuente, y esto va a forzar que el Supremo tenga que pronunciarse. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente. Pensaba que habías terminado. ¿Y habías terminado? Sí, disculpa. Ah, vale, no. Porque te iba a preguntar que la cronología de los correos es la clave para las acusaciones, ¿no? Sí, porque en esa redundancia de indicios que decía uno de los agentes de la AUCO es importante la sucesión temporal. García Ortiz al final se sienta en el banquillo porque tenía la oportunidad y, según las acusaciones, también el interés de filtrar ese correo para luego incorporarlo en una nota de prensa. Esta tesis es del todo incompatible con creer que hubo periodistas que lo tuvieron antes, así que el tribunal tendrá que decantarse por una tesis o por la otra. Y hay una cosa más, y es que al final es algo que arrastramos desde la fase de instrucción, como denuncian la Fiscalía y la Defensa, la Abogacía del Estado, y es que aquí la pregunta no es quién filtró el email del abogado de González Amador, la pregunta es si lo filtró el fiscal general del Estado. Todo lo que se ha filtrado de manera textual anteriormente estaba en Fiscalía General del Estado. Sí, todo lo que se ha filtrado estaba en poder de la Fiscalía General del Estado y de 600 personas más.
Era el intercambio entre el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, y Consuelo Crespo, la abogada del Estado. La cuestión es si el tribunal aprecia aquí una duda suficiente como para absolver al fiscal general. Isa, ahora sí, gracias. A vosotros. Hasta luego. Vamos a ir ya con el análisis. Antes hacía ya un titular como decano de los periodistas que está sentado en esta mesa y ahora como decana de los juristas. Creo que voy a empezar por Mariola Urrea. Después de todo lo escuchado, que me parecía importante este resumen de las conclusiones y ese análisis también que ofrecía Isabel Vega, para que nos hagamos una idea de todo lo que hemos escuchado, de todo lo que hemos visto. A partir de esto, ¿tú qué conclusiones sacas? Mira, yo ordenaría los argumentos en 3 puntos. El primero, creo que vale la pena recordar que todo proceso penal nace con la pretensión de dilucidar si el acusado es culpable o inocente. Segundo punto, es que este proceso penal está plagado de circunstancias que lo convierten en un proceso penal inédito, pero yo diría más, yo creo que es anómalo y yo creo que tiene partes jurídicamente extravagantes. Tan es así que solo se entiende si incorporamos al análisis algún otro elemento que no entra dentro del perímetro de lo jurídico. Y esto obviamente nos exige incorporar fenómenos al debate jurídico que en principio no tendrían que estar. Y cito simplemente, la fase de instrucción ha sido absolutamente disparatada del señor Hurtado. Segundo, la propia apertura del juicio oral. Quiero recordar que el auto es un auto que no se adopta por unanimidad. Son 2 magistrados que apoyan la apertura del juicio oral y un voto particular absolutamente contundente en términos jurídicos que evidencia que no hay pruebas que permitan sostener la acusación. Y el juicio oral, es que lo hemos visto todos. No hace falta tener demasiados conocimientos jurídicos para señalar que para destruir la presunción de inocencia, que es un principio constitucional, se necesita mucho más que las declaraciones del gabinete de la presidencia. Y último punto y tercero, es que yo creo que el debate ha mutado, Ángeles, y esto es lo duro. Hoy el debate no es si el fiscal general del Estado es inocente o culpable, y empezaba con este argumento que es la base del proceso penal. Hoy es si el Tribunal Supremo va a preservar su presunta reputación o no. Y creo que esto es el punto en el que se encuentra el Tribunal Supremo porque se lo ha labrado a pulso. Sí, déjame hacer un par de consideraciones y voy a esa mutación del debate que creo que es donde estamos ahora, ¿no? La primera consideración, yo creo que este ha sido un caso en el que conforme ha ido pasando el tiempo hemos ido viendo cómo la defensa tenía que probar la inocencia en lugar de quien acusaba a probar la culpabilidad del fiscal general del Estado. Es decir, es una enmienda a la totalidad del derecho penal en democracia. Porque entonces, ¿en qué se sustenta? Y creo que esto es muy importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque se ha invertido la carga de la prueba de una forma absolutamente manifiesta a los ojos de todos, ¿no? Segundo, empezábamos este tema, Ángeles, decías tú, la acusación no se ha movido. Efectivamente, la acusación llegó allí con una serie de consideraciones, ha escuchado unos testimonios. De momento parece que no se abre procedimiento en contra de esos periodistas por haber mentido, pero entonces de esos testimonios tampoco la acusación está variando su posición. Luego, la fase de juicio oral parece que haya sido simplemente una escenificación. Y a mí me parece que esto es tremendo, porque si un juicio, en su fase de juicio oral, insisto, acaba siendo una escenificación, de forma que lo que ahí se dice o no se dice no hace mover ni un ápice las posiciones, ¿para qué se celebre ese juicio oral? ¿No? Por lo menos haber movido algo, haber planteado algún tipo de consideración, ni siquiera, ¿no? Y luego, en el momento en el que estamos, antes decíamos, el daño es para las instituciones y para su credibilidad. Y efectivamente yo tengo 3 preguntas que me hago. La primera es, ¿podría en estos momentos el Tribunal Supremo condenar al fiscal general del Estado sin que se haya visto por parte de nada ni de nadie una prueba contundente? Cuesta creerlo, ¿no? Pero la segunda pregunta, después de cómo ha sido todo el proceso, y estando en el Tribunal Supremo como estamos, ¿parece normal pensar que quede en nada? A mí también. Después de haber llegado hasta aquí. Después de haber llegado hasta aquí, con una fianza, quiero recordar, de 150.000 euros, tremenda, que después cuando el propio fiscal general la recurre se queda en la mitad, que no es un dato baladí.
Pero claro, luego llega la tercera pregunta. Si quedara en nada, políticamente, ¿cómo reaccionaría el Partido Popular, que ha hecho de este tema un caso bandera desde el punto de vista político? Entonces, las respuestas a estas tres preguntas a mí me parecen todas terroríficas. Se den las respuestas que se den. Carlos. Bueno, yo quiero buscar otro enfoque para no ser redundante, y es un asunto que me preocupa mucho y yo creo que merece la pena que lo reflexione tanto el sistema judicial como el sistema político. Es el papel de las acusaciones populares. Es decir, esa manipulación grosera de una figura constitucional como una acusación popular que defendió claramente la izquierda en el debate constituyente y que ahora ha habido un abuso absoluto de la acusación popular. Creo que el sistema judicial está siendo engañado por muchas asociaciones, sindicatos absolutamente despreciables porque no buscan la verdad, no buscan la justicia, sino buscan simplemente dañar a un determinado colectivo. Creo que el sistema tiene que reaccionar ante las acusaciones populares porque está haciendo un daño tremendo al propio Poder Judicial y al propio Poder Político. Está tensionando la vida como nunca ha ocurrido en España en muchísimos años. Os acordaréis en los años 90, la primera mitad de los años 90, aquello que se llamó el Sindicato del Crimen, donde había un grupo organizado para descabalgar a Felipe González del poder, porque en ese momento se pensaba que después de que cayeran los presupuestos en el debate del año 93 iba a ganar las elecciones el Partido Popular. No ocurrió así y empezó durante la primera mitad de los 90 un papel tremendo. Y ahí empezaron a surgir todas las acusaciones populares con unos fines verdaderamente indignos. Es decir, una utilización grosera de una figura constitucional. A mí me parece que esa reflexión que nos está llevando, no se la está haciendo el Poder Judicial tampoco. Probablemente porque no es responsable el Poder Judicial. Yo estoy convencido que los 7 magistrados de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo van a actuar en conciencia y probablemente van a decir lo que ellos piensan y no tengo ninguna duda. Pero yo creo que están siendo ellos víctimas de todo ese proceso, de esas maniobras en la oscuridad que hay alrededor del sistema judicial. Mariola, que te veo. Me ves venir. Yo creo que no hay que creer o dejar creer. Hay que analizar los hechos. Por sus hechos les conoceréis. Y, hombre, los magistrados del Tribunal Supremo ya acumulan ciertos trienios como para dejarse engañar por las acusaciones populares. Mira, quiero recordar que los tribunales están admitiendo legitimación activa a una fundación para cuestionar el nombramiento, por ejemplo, de la presidenta del Consejo de Estado. Por tanto, no se dejan engañar, están encantados con ensanchar la legitimación activa ante cualquier tipo que les permita llegar a conclusiones donde haya enmiendas a las decisiones del poder político. Pero acepto el guante de las acusaciones populares y de que en este país tenemos que reflexionar sobre esto, siendo una figura constitucional válida, se está prostituyendo. Y por lo tanto, o ponemos el foco de atención ahí, y el Gobierno ya lo ha hecho porque hay una propuesta de reforma legislativa en esta clave, que por cierto, Junts, si no vota a favor, y obviamente no podemos contar en absoluto en este término con el Partido Popular, pues decaerá esa propuesta. Por cierto, una propuesta que va unida también a modificar la fase de instrucción en los procesos penal para atribuírsela a la Fiscalía en lugar de, como está ahora, de una manera absolutamente anómala en relación con lo que ocurre en derecho comparado, que es a los jueces. Por cierto, igual cierta molestia del Poder Judicial se explica en torno a reformas legislativas que hace que a ellos se les mueva un poquito el ámbito de poder que tienen hasta ahora. Y creo que todo esto no puede dejar pasar, claro. No podemos dejarlo pasar desapercibido. Y decía, y estoy de acuerdo contigo, porque decía una cosa, Carlos, que decía, hombre, los jueces son suficientemente listos como para no dejarse engañar por las acusaciones populares. Perdona, es que hemos visto instrucciones que se han iniciado por una denuncia de una acusación popular basada en recortes de periódico que eran falsos. Que eran falsos. Es decir, tengo poca confianza en determinados elementos del Poder Judicial, no en la justicia, yo no tengo mucha más confianza que tú. Lo que diferencia es que el sistema penal español es muy garantista y los jueces están obligados a admitir muchas cosas con muy pocos argumentos. Precisamente porque si el problema está que los han metido a los jueces, a la
UCO, a los fiscales, en una especie de vorágine de polarización de la vida política española. Pero, Carlos, los jueces, la UCO y todo este tipo de cuerpos del Estado tienen herramientas de sobras para defenderse si consideran que alguien les está metiendo en un atolladero y les está intentando manipular. Y justamente porque son fantásticos profesionales, saben que esas herramientas existen. Si no han parado según qué despropósitos hasta la fecha, es porque no han querido pararlos o porque han considerado que no eran tales despropósitos. Entonces, cuando llega un caso mediante una acusación popular basado exclusivamente en recortes de prensa, que además luego alguno de ellos se descubre al medio minuto que es una auténtica falsedad, ¿por qué no se paran los procedimientos? Es decir, herramientas existen y ellos los conocen perfectamente porque son estupendos profesionales. Entonces, si no los paran, igual es que no consideran que sean tales despropósitos. Volviendo al caso particular, yo creo que este caso nunca debía haber llegado a la fase de juicio oral, porque la fase de instrucción no incorporó en la labor de investigación pruebas suficientes para sostener una acusación. Tan es así que el auto con el que se cierra la fase de instrucción habla de indicios, no de pruebas. No hay prueba. Esto, en un caso ordinario, hubiera sido sobreseído y no hubiera llegado al juicio oral. La pregunta es, ¿por qué llega el asunto tan lejos? Y aquí es donde insisto en que tenemos que analizar hechos, no tenemos que recurrir a frases hechas del estilo de confiamos en la justicia, hablamos de profesionales magníficos. Seguro que todo eso es así, pero vamos a juzgar los hechos. Y los hechos invitan a pensar que aquí hay elementos que van más allá del derecho para explicar a dónde hemos llegado. Por eso creo que el debate ha mutado. Y aquí la cuestión ya no es va del fiscal general del Estado, va cómo el Tribunal Supremo va a preservar su propia reputación en términos de juez imparcial, de tribunal imparcial. Y esto, el resultado, contestando a tus tres preguntas, Cristina, es demoledor, porque creo que el Tribunal de la Opinión Pública ya se ha configurado una realidad y creo que ningún pronunciamiento va a satisfacer ni a unos ni a otros. Por tanto, erosión de la reputación del Tribunal Supremo. Y por eso decía yo precisamente, como dicen en el mundo del petróleo, hay que ir aguas arriba, upstream. Y aguas arriba está la acusación popular que está metiendo mucha bazofia en el sistema judicial. Y son los propios jueces los que tienen que tener sus propios instrumentos. Desgraciadamente no lo han hecho, que los tienen, por supuesto, pero todos sabemos que no los utilizan, esos poderes. Y de ahí la importancia de ir al asunto central. Probablemente esa polarización política y judicial que se está produciendo en España entre, bueno, incluso mediática. Unos periódicos apoyan claramente al fiscal y otros claramente para él es condenado ya sin juicio oral. Es decir, por eso yo creo que hay que ir aguas arriba. El problema está en que hemos introducido en el debate político, en la agenda política, individuos que se dedican a hacer lo que yo llamo siempre una industria alrededor de la corrupción. Cada vez hay más acusaciones populares en cualquier procedimiento. Activismo. Pero activismo en el peor sentido de la palabra. Sí, Ojalá fuera activismo. Claro, pero desde el momento en que el Partido Popular hace de este tema bandera del debate político, desde ese momento, y efectivamente estamos viendo creadores de opinión y medios de comunicación de carácter conservador haciendo también bandera de este caso, y por cierto, haciendo caso omiso de cualquier presunción de inocencia, porque para ese sector de la opinión publicada, de los analistas, etcétera, ya está condenado el fiscal general. Y por lo tanto yo creo también que para una parte de la opinión pública la percepción ya es de que efectivamente era culpable, directamente. Cuando eso pasa así, es que ya los juicios se convierten, a ojos de la opinión pública, en mera escenografía, en una especie de coreografía que hay que pasar. Porque si no, ¿por qué el debate estos días no se ha sustanciado acerca de sigue sin haber una prueba firme que poner encima de la mesa de que efectivamente el fiscal general filtró el dichoso correo? Que ese es el debate. Que ese es el debate. Y sin embargo no se está hablando de esto porque efectivamente es que esa prueba no ha emergido, ni en fase de instrucción ni en fase de juicio oral. Pero fíjate, Cristina, que si no emerge las pruebas suficientes en fase de instrucción, no debíamos haber llegado al juicio oral. Y este es un elemento clave en este caso, porque además hay un principio que es el principio un poco de prudencia, de proporcionalidad que tanto se utiliza en los tribunales, que aquí no ha operado en ningún momento.
abrir un juicio oral contra un fiscal general del Estado hubiera requerido ponderar con mucha más mesura las consecuencias que implica esto. Las consecuencias no para el fiscal general del Estado, porque en el fondo, más allá de la institución, hablamos de una persona que bueno, asumirá las consecuencias en los términos que sea. Pero que estamos hablando también del deterioro y la erosión de la confianza de la ciudadanía en el alto tribunal, que para mí este es el punto de debate ya hoy. Hombre, un poquito más de mesura y de proporcionalidad. Pero ¿sabes qué pasa, Mariola? Que yo creo, y volviendo a las 3 preguntas que formulaba ella, que yo creo que dicte lo que dicte, claro, el Tribunal Supremo, da igual si es inocente, si es culpable. El deterioro está ya. El deterioro está, y el debate en torno a la polarización y de lo que estamos hablando no va a cesar, porque a unos les va a parecer bien la sentencia, a otros les va a parecer que no, a unos les va a parecer que la justicia está de un lado, a otros les va a parecer que la justicia está de otro. Es decir, no tiene solución. Claro, porque la justicia es víctima, porque la justicia ha sido víctima de esa estrategia política de polarización. Pero ha sido víctima, No, cuando víctima lo digo de manera neutral, no digo que bueno, pero yo más que víctima creo que ha sido parte, o sea, ha sido jugador. Y pongo otro ejemplo para subrayar esta idea de que ha sido parte activa de la partida. Es que el Tribunal Supremo también, volviendo a otro caso distinto, pero que conectado, es que se ha negado a aplicar la ley de amnistía, cuestionando la decisión del Congreso de los Diputados en relación con la aplicabilidad de la misma a Carles Puigdemont. Bueno, es que allá también ha tomado partido en una decisión. Entonces, el Tribunal Supremo lleva una serie de decisiones que, lejos de contribuir a la confianza en las instituciones, lo que hace es contribuir a la pérdida de su credibilidad como un actor jurídico relevante. No, es que está en la cúpula del Poder Judicial en España. Pero cuando el Supremo hace eso, al final en la opinión pública la desconfianza se proyecta sobre el conjunto de la justicia. No solamente sobre el Tribunal Supremo, sino sobre el conjunto de la justicia. Que, por cierto, ninguna sorpresa. Es algo que las cifras nos vienen contando de un tiempo a esta parte, como la ciudadanía europea en general y española en particular, cada vez estamos confiando menos en nuestro sistema de justicia. Algún día le tendremos que poner nombres a esas personas que, actuando en el marco del Poder Judicial con una influencia muy importante sobre sí, sobre los colegas, han llevado la situación hasta este punto.